Hola, este va a ser un video de apoyo para el inicio entonces de esta parte de este análisis y diseño de programas para ver entonces cómo desarrollar un programa un programa que puede llegar a ser bastante complejo a partir de un problema que podría parecer muy simple. Pero bueno, entonces vamos a ir acomplejando un poco más este programa a partir de este pequeño problemilla que ya se está viendo seguramente ahí en pantalla y vamos a ir incluyendo entonces todas las instrucciones y además también pues algunas otras cosas que tiene el lenguaje de programación C Sharp, ¿no? Entonces, bueno, el problema es el siguiente. Se desea entonces generar un programa que obtenga la serie de Fibonacci. Esta serie de Fibonacci, como saben, va a ser 1, 1, 2, 3, 5, la que se está mostrando ahí en pantalla, y que se obtiene entonces de la suma de los dos números previos. Muchas veces incluyen también aquí el 0. Podemos incluirlo entonces para que sea 0 más 1 va a ser 1, 1 más 1 2, 1 más 2 3, 2 más 3 5, 3 más 5 y 8 y así sucesivamente. La idea es de que el usuario va a ingresar cuántos números desea observar. O sea, si el usuario ingresa, bueno, quiero observar 8 números, el programa va a desplegar entonces 4, 5, 6, 7, 8 números, hasta el octavo número, ¿no? El octavo pasajero. Una vez entonces que ya haya ingresado el usuario este número ahora sí, el número de números que quiere observar, va a mostrar el programa, bueno, va a realizar el cálculo entonces de cada uno de los números y los va a mostrar en pantalla. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque aquí solamente se le va a permitir ingresar al usuario números enteros y positivos. Entonces hay que tener muy en cuenta esta restricción. Ok, entonces, como ya había mencionado, me parece en uno de los primeros videos que ya tuvimos completamente en vivo, es que vamos a tener esta estructura como base para los primeros programas en C Sharp. En principio se va a colocar aquí entonces lo que sería algo similar a las librerías en C, que después, bueno, vamos a cambiarle nombre a eso, pero ahorita vamos a poner lo que son las librerías, ¿no? Estas librerías, o la primera librería o la importante que se va a estar utilizando es System, que es en donde se va a localizar la mayor cantidad entonces de funciones que nos permiten entonces manejar este programilla, ¿no? El lenguaje C, o bueno, más bien crear nuestro programa mediante el lenguaje C. Después va a venir aquí el namespace programa, o el nombre que ustedes le quieran poner a su espacio de nombres. Después vamos a observar con más detenimiento de qué se trata este espacio de nombres. Vamos a ponerle aquí espacio de nombres. Y posteriormente entonces viene algo aquí que se llama class program. Esta es la clase programa. También esto posteriormente vamos a ver de qué se trata. Todas estas cosas vienen en la programación orientada a objetos, pero por el momento vamos a analizar nada más la parte de la programación estructurada en lenguaje C Sharp para que quede perfectamente claro y no haya ningún problema. Una vez que ya se haya colocado esto, ahora sí, vamos con algo que es probablemente ya se conozca con más o que se tenga un mejor conocimiento sobre esto, que van a ser la función principal, que es main, ¿no? La función main. Tiene algunas cosas aquí adicionales, no hay problema, ahí que se queden. Después esto va a ser una especie entonces como de mantra. Aquí este void indica entonces que esta función no va a ingresar absolutamente nada y se llama main, ¿no? Y dentro de estas llaves vamos a tener entonces aquí el console write line, que va a ser presione una tecla para salir, y console read key true para esperar entonces una tecla de el teclado, ¿no? Para que suene medio redundante esta cosa. Esto va a ser entonces una de las funciones de salida, con lo cual se va a mostrar información en consola. Y esto entonces para esperar una tecla. Estos son los datos de entrada y datos de salida. Lo podemos correr entonces aquí directamente con este. Y aquí ya dice, presiona una tecla para salir, espera que presionemos una tecla, le pueden presionar con el mouse, no pasa nada. Si le presionan con el teclado, sale. Ok, entonces eso es la base, ¿no? La estructura del programa. Bueno, tenemos entonces esta idea. Lo primero es pedirle al usuario que ingrese un valor. Me está diciendo que va a ser un número entero y positivo. Bueno,
Aquí hay varias formas de realizarlo. Vamos a empezar con una de las más sencillas para decirle entonces que aquí vamos a colocar que vamos a estar utilizando las variables locales. Variables locales, ¿de qué se trata esta de las variables locales? Van a ser entonces esos espacios en memoria o los nombres que le vamos a dar, los que les había dicho sobrenombres o los apodos que le vamos a dar a esos espacios en memoria dentro de la función main. ¿Por qué son variables locales? Porque solamente van a funcionar, valga la redundancia, o van a vivir, van a tener validez dentro de esta función. Cuando ya observemos algunas cosas de las funciones en esto, ya van a empezar a cambiar y también van a existir otro tipo de variables que van a ser variables globales que pueden utilizarse en todo el programa, y acercándose más a la programación orientada a objetos, ya van a existir otro tipo de variables a las cuales se les van a llamar atributos para que vayan pensándolo, ¿no? Entonces aquí viene int y vamos a ponerle el número, podemos poner la notación camello, ¿no? Número entrada, ok. Entonces me están diciendo ahí, inclusive si se dan cuenta, ayuda bastante esta cosa. Estoy trabajando aquí en el Sharp Develop, pero es lo mismo o muy similar al Visual Studio. Entonces vamos a poner el console writeLine para enviarle entonces esa información al usuario de ingresa un valor. A ver, vamos a tratarlo de manera decente. Ingrese el número de elementos de la serie. Podemos inclusive copiar y ponerle un título entonces aquí al programilla, ponerle entonces serie de Fibonacci, se escribe así, ponemos así, le ponemos un diagonal n. Ok, aquí también va a haber una diferencia, qué bueno que recordé esto. No es necesario ponerle un diagonal n. Cuando ustedes escriben writeLine o cuando ponen entonces la función dentro de consola writeLine, ya viene inmediatamente como por omisión el diagonal n, ¿sale? Es el salto de línea como hemos estado trabajando. No es absolutamente necesario que ustedes lo coloquen. Vamos a correr entonces el programa. Se dan cuenta que ya viene aquí entonces el salto de línea. Si no quieren un salto de línea, por ejemplo, para ingresar el valor inmediatamente aquí, por ejemplo, vamos a ver esto. Console.readLine es este. Con esta función, readLine, estamos ingresando entonces un valor. ¿Sale? Pero hay que tener mucho cuidado porque este readLine se trata de lo siguiente. Vamos a ver, antes de seguir con esto de esta cosa. Se dan cuenta, si tenemos aquí el readLine, la ayuda les va a indicar, si también lo hacen ustedes, también el Visual Studio les va a indicar la ayuda que dice que public static string readLine. Traduciendo, lee la siguiente línea de caracteres de del dispositivo de entrada estándar, o sea, es el teclado. ¿Sale? Aquí hay una cosa bastante interesante y luego ya vienen otras cosillas que nosotros vamos a estar manejando posteriormente, que se llaman excepciones. Si se dan cuenta, entonces aquí lo que está regresando esta función es, ya para entonces ir empezando y entrando un poquito a lo de las funciones, me está regresando un string, una cadena de texto. Por tanto, si yo escribo readLine, no recibe ningún argumento, y lo pongo así directamente al número de entrada, es posible que no haya ningún problema, pero al momento de correrlo me va a decir que no puede convertir un tipo cadena en un tipo entero. Por tanto, la cosa se está poniendo medio complicada. ¿Cómo le vamos a hacer entonces para que ingrese un valor entero? C# está acostumbrada, podemos decirlo así, a recibir entonces datos de entrada de tipo cadena de texto. Inclusive ya cuando podamos ya observar lo de las interfaces gráficas de usuario, van a observar ustedes que siempre va a estar ingresando cadenas de texto y hay que realizar conversiones. Esas conversiones entonces se van a tener que utilizar se van a tener que realizar, utilizando entonces otras ciertas funciones, las cuales vamos a ver. Muy bien, entonces, y aquí vamos a utilizar también, ya vamos a ir mezclando algunas cosillas que después vamos a ver.
Ahorita todavía muchas cosas van a aparecer como mantra, o sea, utilícenlas así. Ya después vamos a empezar a ir desmenuzando de qué se trata cada una de ellas, y entonces espero que de esta manera ya comiencen a comprender mejor de cómo se está trabajando esto. Bueno, lo que nosotros queremos hacer es convertir entonces este valor a uno de entrada. Antiguamente en lenguaje C se utilizaba una cosa que se llamaba cast. ¿Qué es esto? Se colocaba entonces antes del valor que se quería convertir, entre comillas, o hacer el cast de ese valor, se ponía entonces, no entre comillas, entre paréntesis, el tipo de dato al cual se quería realizar la conversión. Sin embargo, aquí en lenguaje C esto ya es un poco más complicado de realizar. Pueden revisar ahí el video referente a esto, a los tipos de datos, que también incluye, si bien recuerdo, la conversión entre diferentes tipos de datos. Si no, en la descripción de este video voy a dejar un código que está en lenguaje C, pero que dentro de los comentarios incluye cómo son las conversiones que se realizan de manera implícita entre diferentes tipos de datos. Pero aquí en lenguaje C#, en el do sostenido, lo que sugiero es utilizar entonces lo que ya viene dentro del propio lenguaje para realizar este tipo de conversiones y evitar errores, o estas que les decía que se llaman excepciones, son excepciones o errores. Entonces aquí vamos a utilizar esto, convert, luego le ponemos punto y vamos a convertir, ¿qué es lo que queremos? Queremos convertirlo a un número entero. Generalmente lo maneja como un entero de 32 bits. Esto van a ir apareciendo muchísimas cosas que al principio les voy a decir, bueno, tómenlo así. Ya después o posteriormente lo vamos a analizar con más detenimiento. Pero es que esto lleva muchísimo de la parte de la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces vamos a colocar así ahorita en este momento. Vamos a poner convert.toInt32. Estamos convirtiendo entonces a un entero de 32 bits este valor, ¿no? Console.readline. Lo ponemos todo dentro de paréntesis. ¿Qué pasa? Esto viene de la programación funcional también, para que vayamos viendo esta parte. Esta primera parte que se encuentra dentro de los paréntesis es la que se va a evaluar primero. O sea, se va a recibir primero los datos por consola del teclado. Lo que reciba es una cadena de texto. Esa cadena de texto entonces la va a convertir a un entero de 32 bits y ya después lo va a asignar a este número de entrada. Perdón, a esta variable, ¿no? Que tenemos aquí, la variable local. Si ejecutamos, ahora ya no nos manda ningún error y podemos poner cualquier número que a ustedes se les ocurra. Ahí está. Ahora bien, la otra cosa que les estaba prometiendo, este WriteLine viene entonces implícito un diagonal n, este de aquí que se ponía antes con el printf, en los que vieron el lenguaje C. Si ustedes ponen write, simple y sencillamente, lo que va a hacer el programa es no colocar entonces ese salto de línea. Y quizá de esa manera se ve un poquito más, podemos decirlo hasta elegante, el programa, ¿no? Va inmediatamente a mostrar o a esperar, sin hacer el salto de línea, que se ingrese un dato después de estos dos puntos, ¿no? Esto ya nada más es cuestión de estilo, de irle dando también estilo a los programas. Entonces aquí ya ingresamos nuestro número de entrada. Es bastante sencillo y carismático, ¿no? Hasta por el momento no vamos a poner esto de ingresar números enteros y positivos. No nos vamos a meter tanto en eso. Vamos a obtener inmediatamente la serie de Fibonacci. Sale. ¿De qué se trata entonces ya de la serie de Fibonacci? Ya una vez que el usuario nos ingresó el número de elementos que va a tener dentro de la serie. Venga. Entonces ya vimos que se trata de ir sumando los dos números anteriores para obtener un tercero. Podemos decir que este fuera A, este B, y vamos a obtener C. Entonces la suma de A más la suma de B me obtiene C. Posteriormente vamos a observar que el siguiente número de la serie, este A de aquí, va a tomar ahora el valor de este. Y el B, que era este anteriormente, va a tomar el valor de este. Por tanto, A va a tomar el valor de B
y B va a tomar el valor de la suma, o sea, C lo podemos ver como C. Y entonces se vuelve a ejecutar el mismo. A más B me da C. Movemos A más A y B, ahí están. Y A más B me da C. Volvemos a mover A y B, y ahora A y B, A más B me da C. Volvemos a mover A más A y B, y A más B me da C. Qué intenso, ¿no? Bueno, para eso, entonces, podemos decirle que queremos tres variables que se llamen A, B y C. Súper sencillo y carismático. Bueno, perfecto. Entonces, si se dan cuenta, estamos repitiendo ese A y B. A más B me va a dar C. Después movemos A y B y vuelvo a ejecutar para que me den C. Muevo A y B y los vuelvo a sumar para que me den C. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sumar. Después modifico y vuelvo a empezar. Ahora, vamos a necesitar para ello, pues, un elemento cíclico. Porque se está repitiendo lo mismo. Es suma, obtiene, cambio. Suma, obtiene, cambio. Suma, obtiene, cambio. Ahí está, nada más. Ahora, ¿cuál de los elementos cíclicos necesitamos? Primero ponemos aquí ingresar datos y después obtener serie. Listo. Entonces, para obtener la serie, ¿cuál es de las instrucciones de control, cuál es la de para obtener ciclos, cuál es la que nos conviene? Bueno, tenemos do while, el while y el for, y también uno que se llama for each, que ese después lo vamos a ver. ¿Qué necesitamos entonces? Si nosotros ya sabemos exactamente cuántas veces vamos a ejecutar un ciclo, entonces utilicen for. Si no saben con precisión cuántas veces van a ejecutar ese ciclo, utilicen el while o el do while, que también va a haber una diferencia. Ok, aquí si nosotros vamos a saber cuántas veces vamos a repetir el ciclo. ¿Por qué? Porque lo está añadiendo el usuario o lo está escribiendo. Ya que lo está escribiendo, entonces venimos para acá y utilizaremos un for. ¿Sale? El for generalmente va a utilizar, ¿qué cosa? Un contador. Ese contador lo podemos iniciar a 0. ¿Sale? El for va a estar establecido, o más bien lo vamos a separar en 3 diferentes elementos. En principio, lo que va a ejecutar una sola vez. Asignaciones. Generalmente se trata de asignaciones iniciales. Ponemos k igual a 0. Después va a venir cuántas veces queremos ejecutar esto. Esto se ejecuta una sola vez. Esto lo va a ir revisando cada que termine de realizar los ciclos. ¿Sale? Entonces, aquí le vamos a poner que k debe ser menor que el número de entrada. ¿Sale? Va. Y posteriormente viene cómo se va a ir incrementando. Entonces, por lo general se coloca un contador. ¿Sale? Contador de cuentos. Entonces, esto de aquí es exactamente igual a esto o exactamente igual a esto. Pero es un poco más pequeño, ¿no? Recuerden que se puede poner las operaciones aritméticas. Si se hace esto, entonces se está indicando que k posteriormente se le va a sumar más bien 1 y posteriormente se va a asignar al mismo k. Si lo queremos hacer más rápido, solamente cuando se esté sumando de 1 en 1 se coloca el k más más. ¿Sabes? Muy fácil, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué viene aquí? Vamos a colocar, y esto también lo van a poner así como pruebas. Les dije, esto de aquí se va a ejecutar una sola vez y que se trata entonces de asignaciones. Bueno, si tenemos entonces esas asignaciones, vamos a poner a igual a 1 y b igual a 0.
Y ahorita van a ver por qué razón voy a hacer ese cambio. Bastante loco. ¿Sale? Ponemos entonces las llaves que abren y cierran del for y vamos a ejecutar. ¿Qué dije que era lo primero que se tenía que hacer? Bueno, obtener C. Muchas veces también aquí lo que les sugiero es de que esos números que vayan a obtener de alguna operación después de que se hayan declarado, inicienlos algún valor, ya sea 0, nulo o algún valor que no les afecte entonces al cálculo, para pues que ya esté asignado entonces y no encuentren basura que haya dejado algún programa anterior. ¿Sale? Entonces aquí vamos a poner que C era primero. Les dije que se realiza la suma primero y después las asignaciones. ¿Cuáles asignaciones son las que se hacen? Bueno, A va a pasar a hacer lo que antes era B y B va a pasar a hacer lo que antes era C. Y se va a ejecutar entonces hasta que acá sea menor que el número de entrada. Una vez entonces que se calcula C, podemos utilizar también aquí el console.write para que no haya tanto problema. Y se va entonces a escribir aquí C. Pero ¿cómo se va a realizar? Aquí hay una pequeña diferencia que con el lenguaje C, ANSI. Para ir colocando entonces aquí variables es una cosa bastante peculiar, porque se va a colocar dentro de la cadena de texto, que también lo vamos a ver después con unas cosas que se llaman expresiones regulares. Vamos a colocar entonces unas llaves que abren y llave que cierran, y se van a ir incluyendo entonces números de esta manera. Vamos a ponerlo así para que no haya tanto problema, y aquí se va a colocar después, posteriormente, separado con una coma, como en el lenguaje C, la variable, el nombre de la variable, o les digo el apodo de la variable con el que queremos nosotros observar, o más bien queremos mostrar aquí. Si ustedes tienen más variables, que es lo que pueden ver en los videos, en los primeros videos, ay Dios, los primeros videitos que se van, que subí acerca del lenguaje C, sobre las consolas de entrada y salida, si van poniendo entonces aquí más variables, ustedes van a tener que ir colocando más de estas cosas, pero todos identificados entonces con números 1, 2, 3, que esos van a ir entonces, va a ser este primero, este después, va uno tras otro, ¿no? Inclusive se podrían colocar revueltos para que se muestren entonces de manera así como revuelta, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo así ahorita nada más para que se haga la prueba, y ya para terminar el video, que no se haga tan largo. Entonces ingresa el número de elementos de la serie de Fibonacci, 8, y ahí está, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Presiona una tecla para salir. Bueno, se presiona una tecla para salir, pudimos poner aquí un diagonal N, ponemos 8, y ahí está. Ahí están los 8. Todavía tiene ahí algunos problemillas el programa, porque no me está mostrando el 0 como tal. Podríamos poner algo así y esto ya me mostraría el 0. Ahí está. Ya nada más se trata entonces de la cuestión de dónde se va a colocar console.write. ¿Y por qué les estaba mencionando? Bueno, inicien un valor que no les afecte o que les ayude inclusive a mostrar entonces la serie tal como es, o en el programa les ayude a mostrar lo que ustedes están requiriendo, que sería en este caso, bueno, ese primer número, ¿no? El número 0. Y ahí está. ¿Vale? Entonces, pues hasta aquí esta parte. Ya posteriormente y ya de manera presencial, bueno, no de manera presencial, sino en directo, ojalá fuera presencial, ya seguiremos viendo entonces cómo ir aumentando este programilla, ¿no? Parece que el programilla también es parte de lo de la tarea, pero aquí ya directamente sobre este ejemplo vamos a ir viendo muchas cosillas y pues diferentes tipos de algoritmos para ir creando un programa mucho más redondo y que les ayude entonces a ir aprendiendo este lenguaje, primero en la parte del paradigma de programación estructurado, y ya posteriormente le vamos a ir metiendo muchísimas más cosas
sobre la programación, ya sea un poco de la programación funcional, que ya lo estamos haciendo, y de la programación orientada a objetos, que también ya se está haciendo de manera implícita. Pero ahorita vamos a dejarlo así y ya lo vamos explicando poco a poco. Bueno, entonces, así está. Hasta aquí, porque ya van 25 minutos. Esperaba que el video fuera un poco más pequeño, pero posteriormente ya vamos, seguimos viendo esta cosa, ¿no? Muy bien, entonces, hasta aquí dejamos el video y nos veremos después. Adiós.